Ahí está Eugenio. Muy bien. Hola Eugenio, buen día, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿pudiste entonces hoy? Sí, Genial. Ujú. ya Bueno. empezó. Ya. Ahora empezamos. ¿Largamos, Patsy? Sí, cuando quieras. Dale. Bueno, buenas noches a todos. No sé si tienen la costumbre de orar al principio o al final de la clase. Podemos Pero hacerlo ahora si querés. dale, Patsy, ¿querés orar? ¿Querés Dale. orar? Fíjate que estaba Damaris por entrar. Ujú. Oramos. Ujú. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu cuidado, por tu protección en cada momento. Gracias porque has bendecido a este grupo de estudiantes del IBEM, les estás acompañando y a cada uno de nosotros en las distintas tareas y actividades que nos tocan en este tiempo tan complicado de cuarentena, de pandemia, de enfermedad. Pero nos permitís, a pesar de todo eso, estar conectados en esta clase. Gracias por esta posibilidad. Y gracias por la posibilidad de crecer, de aprender de la historia de la iglesia y de tantos personajes, de tantas personas que fueron hijos tuyos, hijas tuyas, que marcaron el rumbo, el camino, que nos fueron de gran ejemplo y que también permitieron que tu evangelio se expandiera a tantos lugares distintos y a tantas situaciones diferentes. Te alabamos, Señor, porque cada vez que estudiamos estas cosas nos asombramos, nos maravillamos de lo grandioso que has sido a lo largo del tiempo, cómo has hecho las cosas de maneras tan maravillosas y tan milagrosas en tantos casos, y gracias porque tu palabra llegó a nosotros y hoy también nosotros somos parte de esta historia. Bendecí a Cecilia en este tiempo, en este momento, con la clase, y acompañá a cada uno de los que no puedan estar hoy con nosotros, que vos les guardes y les bendigas. En el nombre precioso de Jesús, amén. 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 Bueno, seguimos hoy, continuamos con esta historia que tengo entendido, Patsy, llegó hasta el año, alrededor del año 500, ¿no es cierto?, después de Cristo, esos primeros 500 años donde el cristianismo, a través primero de los apóstoles y después de la propagación de los distintos discípulos, empieza con sus misioneros a llegar hasta los últimos rincones de lo que se conocía el mundo conocido, que era el Imperio Romano, que es la unidad política en la que el cristianismo nace, ¿sí? Y que, como decía Patsy, cuando oraba, todo es por algo, ¿no? Y cómo Dios hace las cosas tan perfectamente que permitió esas posibilidades que tenía el Imperio Romano, que facilitaron también la llegada del Evangelio a distintas partes, el imperio con sus caminos, con ese lenguaje común, distintas realidades que hicieron posible la misión, ¿no? Y llegar con el Evangelio a distintos lugares. Entonces, en esos primeros 500 años, el cristianismo se dice que conquista el Imperio Romano, digamos, porque logra hacer que ese imperio que primero los persigue a los primeros cristianos tremendamente con esas persecuciones, después de la conversión de Constantino, ¿no?, y de un edicto que él promulga, donde empieza a ser la religión tolerada, digamos, primero es legal y después ya la religión oficial del Imperio Romano, todo el Imperio Romano, digamos, la estructura política del Imperio Romano, empieza como a no fundirse, pero sí a confundirse con lo que empieza a ser la Iglesia, los orígenes de la Iglesia católica primitiva, ¿sí? Entonces, después de ese periodo de gran avance, de realmente cómo Dios permite que el Evangelio llegue hasta lugares muy lejanos, incluso del imperio, porque también hacia el oriente se empieza a extender, hoy nos toca empezar una nueva etapa de la historia, que en la historia de la humanidad se conoce como la Edad Media, que abarca aproximadamente 1000 años. Fíjense, es un periodo re grande, son 1000 años que hay que estudiar, y lo vamos a intentar hacer en esta y en la clase que viene,
desde el año aproximadamente 500 al año 1500. Entonces, bueno, esto se estudia siempre en las escuelas, las características principales, algunas les van a sonar conocidas de la Edad Media, nosotros lo vemos desde la óptica de la difusión del cristianismo. Esta Edad Media, o estos 1000 años que el historiador que nosotros seguimos le llaman 1000 años de incertidumbre. ¿Por qué? Porque van a pasar tantas cosas fuertes, tantos movimientos, tantos avances y retrocesos que cualquier observador que viene de otro planeta y mirara, diría, ¿será posible que el cristianismo pueda sobrevivir frente a tantos ataques, tantos movimientos, tantos avances, tantos retrocesos? Por eso no se sabía realmente, ¿no? Nosotros ya viéndolo de este lado de la historia vemos esa fidelidad de Dios en que pudo permanecer y prevalecer aún a pesar del primer gran hito que nosotros tenemos que, no vamos a poder hablar de todo, ¿no? De todo lo que tiene el apunte, pero algunas cosas principales queríamos destacar para que ustedes cuando lean el apunte se vayan ubicando en la historia y en el tiempo. Y el primer gran hito que necesitamos destacar en el inicio de la Edad Media, que es unos añitos antes del 500, aproximadamente en el año 476, es la caída de ese gran imperio romano, la caída política de ese imperio romano de Occidente, en manos de los bárbaros, de las tribus germanas, que venían del norte. Yo acá les hice, tienen un mapita aproximado para que vean ese imperio romano y cómo cada una de esas tribus germanas fue tomando posesión. Básicamente, este es el mundo occidental conocido, ¿sí? Y principalmente los países centrales de Europa, ¿sí? España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y la Gran Bretaña con las islas del norte, ¿sí? Toda esta Europa occidental, el núcleo de Europa occidental, es invadida de a poco por estos reinos bárbaros, y se da la particularidad de que si bien ellos, guerreros, vandálicos, como algunos se llamaban ahí, los vándalos en el norte de África, en realidad muchos habían sido evangelizados por misioneros cristianos, o terminan de convertirse al cristianismo cuando llegan y se establecen en Europa, ¿sí? Muchas de esas tribus germanas venían ya con el cristianismo arriano. ¿Se acuerdan de Arrio? Que lo vieron en una de las principales controversias al principio sobre la naturaleza de Cristo. Esas controversias, algunas van a perdurar durante toda la Edad Media. ¿Cómo conviven esas dos naturalezas de Jesús? Algunos van a enfatizar más la parte humana, otros van a decir esa parte humana está sujeta a la divina, ¿no? Por influencia de la cultura griega, que la cultura griega ya de Platón hace esa división tajante, ¿no? El cuerpo es malo, el alma es buena. El cuerpo es la cárcel del alma. Entonces todas esas ideas van a repercutir en los pensadores cristianos, en los teólogos, y van a ver que ya en parte lo han estado viendo las primeras herejías, algunos movimientos van a retomar esas ideas a lo largo de la Edad Media. Pero lo cierto es que estas tribus germánicas, algunas ya venían cristianas y otras se convirtieron, o sea, no es que cambiaron totalmente el imperio romano, sino que se adaptaron, y la cultura romana, el derecho romano, el idioma latín, era más fuerte que toda esa cultura que venía. Entonces, bueno, hubo ese desmembramiento político, pero culturalmente no hubo cambios radicales. Ante ese caos de que se fueron formando los distintos reinos, ¿sí? Y ese desmembramiento de que ya no estaba la unidad política que había logrado esa pax romana, esa paz romana, esa unidad de todo el imperio, la institución que va a salir fortalecida durante toda la Edad Media, que va a llevar las riendas, que va a dirigir, que va a tener mucho poder, no solo religioso y espiritual, sino político y económico, en la Edad Media, es la Iglesia. Entonces esto es una realidad. La figura del papado va de a poquito como fortaleciéndose cada vez más. Lo que en un principio era el padre o el papa de Roma, también estaban las otras ciudades importantes, Alejandría, Antioquía y Egipto, y Jerusalén. Alejandría está en Egipto, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
de repente este Papa de Roma empieza a tomar una preeminencia y un poder tan fuerte que va a ser la época esta que estamos estudiando del máximo esplendor del papado, de poder, no solo poder, como les decía, religioso, sino poder político, al punto de poder direccionar y dirigir reyes, emperadores, que están sujetos al poder. Esto va a traer, por supuesto, otros problemas en cuanto a la pureza del Evangelio y de la Iglesia, ¿no? Esto va a traer muchos problemas, entonces la Iglesia va a haber intentos de reforma, que también lo vamos a charlar más adelante, pero bueno, va a ser un problema esta fusión, ¿no? Y este poder tan grande que tuvo la Iglesia Católica una vez que es oficial y una vez que gana todo el imperio. ¿Por qué le llamamos el gran retroceso? Bueno, hemos visto el contexto, ¿no? El contexto de un imperio desmembrado. Acá tenemos el mapita de cómo los reinos, los ostrogodos, los francos en Francia, los visigodos en España, los anglosajones, son términos que nos suenan, ¿no? Y porque vienen de ese origen donde estuvieron en esos países, ¿sí? El gran retroceso, principalmente la causa tiene que ver con la aparición de esta nueva religión. Esta nueva religión en el siglo VII, 622 después de Cristo, va a hacer que el cristianismo pierda en estos próximos siglos grandes lugares de extensión que había tenido, aunque no va a parar esa extensión. Vamos a ver que no obstante, el Evangelio sigue llegando, sigue habiendo misioneros, pero otros territorios se pierden, y algunos de manera definitiva, para lo que eran las naciones cristianas, ¿no? ¿Dónde surge el Islam? Surge en Arabia, con este hombre conocido, Mahoma, ¿sí? Que él se autoproclama profeta, ¿no? De Alá, de Dios, y él, él dice que recibe estas revelaciones y que él es la última gran profecía de Dios. Él reconocía a Jesús como un profeta más, pero no como hijo de Dios, porque el Islam va a ser una religión netamente monoteísta, una de las tres grandes religiones monoteístas junto con el judaísmo y el cristianismo, pero el judaísmo y el Islam tienen esa particularidad de que no pueden entender o aceptar la Trinidad, ¿sí? Si es Dios o si es uno, no puede tener hijo, no puede tener otra deidad. Entonces Mahoma, que primero predica, después lo empiezan a perseguir en su propio pueblo, y él tiene que huirse a un pueblo. Si ustedes ven acá está la Meca y está Medina, son dos ciudades que están relativamente cerca en la península arábiga. Él tiene que huir hasta Medina, y esa huida empieza, marca el calendario de los musulmanes en el 622, ahí empieza. En 10 años, Mahoma logra sentar las bases del Islam, porque él muere en el 632, fíjense qué poquito su ministerio, pero sus sucesores fueron tan fuertes, se convierten en guerreros, los califas, los sucesores de Mahoma, que empiezan a extender esta nueva religión, como les decía, monoteísta, que adoran a un solo Dios, que tienen prácticas muy, muy definidas, no son complicadas: el ayuno, la oración. Ustedes lo habrán visto por televisión, cuando es ese mes especial de ayuno, el Ramadán, todos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para hacer ese ayuno durante un mes. Todo musulmán tiene que ir por lo menos una vez a la Meca en peregrinación, donde está esa piedra tan rara que se cree que tiene origen de un meteorito, que es la Kaaba, como un cuadrado negro, que es el lugar más santo que ellos tienen de adoración. Y no sé si lo han visto en la tele, esas peregrinaciones multitudinarias alrededor de ese santuario. Bueno, la práctica de la limosna, y entre esas doctrinas o creencias, todas recopiladas, no las escribió él, pero un sucesor las recopiló en el libro del Corán, donde están todas las enseñanzas, se empieza a desarrollar la teoría de la conquista y la guerra santa, que al principio parece que Mahoma no estaba de acuerdo, después sí. Bueno, la cuestión que se vuelve una religión que adopta la idea de esta guerra santa. ¿Por qué se los menciono? Porque es una idea que va a estar
siempre, ¿no?, sobrevolando, y es una pregunta que hasta el día de hoy nos podemos hacer. ¿Hay en algunos casos motivos suficientes para empezar una guerra? Eso se los dejo como pregunta, porque después con las cruzadas y después con los siglos posteriores va a volver el tema de la guerra. Entonces se ve que es algo que en la naturaleza del hombre ha estado siempre, y se le busca a veces distintos fundamentos, hasta bíblicos, ¿no? Porque podríamos pensar una cosa en el Antiguo Testamento y después con el Sermón del Monte podemos pensar totalmente distinto qué opina Dios de la guerra, si está justificado defender una creencia o imponer una creencia con el uso de las armas y de la guerra. Es un tema de vinculación con la actualidad que se los dejo para que podamos estar reflexionando y llegando a nuestras conclusiones. Lo cierto es que estos califas, estos sucesores de Mahoma, empiezan a extender el Islam y a tomar territorio. Fíjense este mapita, donde está en la península arábiga en ese color damasco más oscuro, y muy pronto, fíjense los años, 638, 648, o sea, todo el siglo VII, en un siglo, fíjense cómo van tomando toda la región de Oriente, Persia, Damasco, Egipto, Jerusalén, por supuesto, que para ellos también es una ciudad sagrada, es una ciudad sagrada para las tres principales religiones, y siguen hasta acá al norte de Egipto, y fíjense hasta dónde van a llegar estos árabes. Pasan de Egipto a Europa y logran llegar a la península ibérica, a España, e incluso hasta las islas de Italia también toman en una parte, ¿no? Esto de lo que es Italia y España, más adelante se va a poder reconquistar para el cristianismo, pero en este punto, fíjense cómo ellos, incluso en España, están mucho tiempo, casi 8 siglos, instalados ahí en España, haciendo todo lo que es el reinado en el sur de España, lo que es hoy Andalucía. Ahí se instaló uno de los califatos más importantes, ¿sí?, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Bueno, fíjense entonces cómo en tan pocos años el Islam tuvo esa potencia, ese poder de instalar esa religión por todo ese mundo conocido, ¿no? Como les decía, el Imperio Romano había caído, pero no se queden con la idea de que todo el Imperio Romano se había quebrado, sino que queda el Imperio Romano de Oriente, ¿sí?, con su capital en Constantinopla. Constantinopla es la ciudad de lo que hoy es en Turquía, o Constantinopla o Bizancio, lo que hoy es la ciudad de Estambul, ahí cerca, en Asia Menor. Ahí está Constantinopla. Acá cerca, no, pensé que estaba nombrada acá en este mapita, pero no está nombrada. Ese imperio, el imperio bizantino, va a ser el Imperio Romano de Oriente. Ese va a sobrevivir 1000 años, porque el Imperio Romano cae en el 476, y ese imperio recién va a caer en manos de los turcos en 1453, ya empezando la Edad Moderna. O sea que resistió estos ataques de los turcos, de los musulmanes, muchos años. Muchas veces Constantinopla fue saqueada, pero resistió, y es más, pidió ayuda al Papa, y ya lo vamos a ver enseguida cuál fue la respuesta. No obstante esto, como les digo, frente a uno ve este mapa y dice, chao, se murió el cristianismo, no hubo más misioneros. No obstante esto, hubo avances cristianos. Siguió la Iglesia Católica enviando misioneros a distintas partes, y lo que es el norte de Europa fue evangelizado, ¿sí? Tienen mencionado ustedes en el apunte personas que fueron a las Islas Británicas, a Irlanda, a Escocia, tienen ahí mencionado, ¿sí? Y hubo algunos papas que se destacaron, ¿sí?, que fueron, digamos, personas que de verdad querían una vida eclesiástica más pura, querían una reforma de la Iglesia. Tienen mencionado, por ejemplo, a Gregorio Magno, que fue un gran papa. Él había sido gobernador de Roma y después se dedica a la Iglesia y es nombrado papa, y él fue un gran emisor, o él envió muchísimas misiones al norte de Europa, a los anglosajones, al norte de Inglaterra.
Y bueno, él se destaca como uno de los papas, hasta el día de hoy los católicos lo tienen como uno de los padres de la Iglesia, ¿sí? Alguien a quien rescatar por cómo se ocupó de la Iglesia, la administración de la Iglesia. Tienen mencionado otros misioneros, también Alemania, Bonifacio de Alemania, ¿sí? Pudiendo llegar a evangelizar esos restos que quedaban de paganismo, que traían las tribus germanas, ¿sí? Con esos dioses celtas, con el Thor, que es tan famoso con el dios de los árboles, ¿sí? Y también se llegó hasta, algunos también mandaron a la China. Entre esos principales germanos que se convierten al cristianismo estaba Clodoveo, rey de Francia, ¿sí? Que él, rey de los francos, es bautizado, y un sucesor de él va a ser Carlomagno, ¿sí? Que él era franco, pero va a ser también declarado emperador de todo ese imperio que quedaba del imperio romano, ¿sí? Va a ser una alianza con el papado, se va a declarar protector del papado, entonces el papa le va a dar ese nuevo título de un nuevo imperio, esta vez Sacro Imperio Romano Germánico. Él venía de los francos, de los germanos, y se une, como hay una fusión de la idea de los germanos y de los romanos a través del Papa, y va a ser un gran rey. Su abuelo fue el que detiene ese avance de los musulmanes, porque si no, los musulmanes, si no hubieran sido detenidos, avanzaban hasta el norte de Europa, pero fueron detenidos ahí a la altura de los Pirineos, en una batalla muy conocida donde el abuelo de Carlomagno los detiene ahí. Entonces, por eso el Islam no llegó hasta lo que es el norte de Europa. No hay rastros de Islam ya en la península balcánica, llegó hasta ahí. Y después de a poco se fueron reconquistando algunos territorios y otros no, ¿sí? Pero podemos decir que fue la causa de por qué esta etapa se llama el gran retroceso, ¿no? Justamente por el avance muy grande del Islam. Esta etapa, estos primeros siglos, como les digo, ahí tienen las fechas, siglo VII, netamente expansión del Islam. En el año 800, esta fusión de Carlomagno con el Papa, con el Imperio Romano Germánico, y tenemos una especie de resurgimiento. Tenemos dentro de esta Edad Media, por eso se divide en etapas, porque son muchos años y muchas cuestiones. La primera etapa, retroceso. La segunda etapa, tenemos el avance. Este es un cuadrito sencillo de lo que es la Edad Media, que también la pueden encontrar como alta Edad Media, plena Edad Media o baja Edad Media, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver básicamente estos dos primeros periodos, la alta Edad Media y la plena Edad Media. La clase que viene, con Patsy, van a ver la baja Edad Media, ¿sí? Ya los siglos XIV y XV. Hoy nos centramos en los siglos 5 al 13. Pasa también algo que también les sonará de las clases de historia de la escuela, es la institución del feudalismo, ¿sí? Esa institución que, al desmembrarse el imperio, empiezan los reinos godos, visigodos de los francos, era tal el desastre, digamos, que surge una nueva forma política que es el señor feudal o el feudo, ¿sí? Que es una porción de tierra a cargo de un noble o de un obispo, porque la Iglesia Católica empieza a tener muchas propiedades y mucho poder. Entonces ese señor feudal podía ser un obispo o podía ser un noble, con siervos que están en la tierra que trabajan para ese señor feudal a cambio de protección, porque el imperio se vuelve un lugar muy inseguro para ir transitando de un lugar a otro, por las invasiones, por los peligros que había, porque ya no hay casi autoridad estatal que proteja, entonces el que protege es el señor feudal. Y se hace ese contrato de vasallaje entre el señor y el siervo, y esa fue la forma política de estos años que estamos estudiando, que también eso les sonará, lo habrán visto en películas, ¿sí? Porque hay muchas películas como Robin Hood, ¿no? Que nos muestran, nos dan el marco de esta edad, ¿sí? Donde tenemos el imperio que sobrevive, es el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, está el avance de los islámicos y los reinos germánicos. Esa sociedad, una sociedad agraria, ¿no? De autoabastecimiento, recién en la próxima etapa empieza a haber un auge del comercio donde las condiciones empiezan a cambiar, ¿sí? Hay más intercambio entre ciudades. Pero ahora
estaba la gente como muy adherida al lugar a donde estaba, ¿sí? Y en el arte tienen las expresiones románico y gótico, que son esas capitales, esas catedrales, digamos, bien altas, con un arte muy, para algunos muy bonitos, para otros muy rebuscado, ¿no? Pero la idea es, tiene esa impronta también de los germanos, el arte gótico. Bueno, entonces, pasamos a la otra gran etapa que tenemos que ver esta noche, que es por qué se le llama resurgimiento del cristianismo, ¿sí? Como les dije, hubo avances, pero hubo también muchos, en la etapa anterior, muchos retrocesos y pérdida de lugares, dada la extensión y la ferocidad y los guerreros que eran estos invasores musulmanes de los califas. Este resurgimiento le hemos puesto, acá arriba no le puse el año, esperen, pero ya después se los voy a corregir, es desde el año, del año 950 a 1350. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos años? Tenemos a todo el imperio rodeado, la ciudad santa, rodeado por musulmanes, tomado por musulmanes, el mar Mediterráneo cercado por los musulmanes, el comercio muy trabado, ¿no? Para Occidente, y hay un llamado, ¿no? Frente a esa toma de esos lugares santos para la cristiandad, hay un llamado de un pedido, ¿no? de los papas de los emperadores de Oriente, de Bizancio, a la cristiandad de Occidente para que vayan en su ayuda contra la invasión de los musulmanes, ¿sí? Entonces ahí tenemos el tema de las cruzadas, donde es un fenómeno complejo, muchos dicen que no tiene una única explicación. La explicación más inmediata es esto, es pedir ayuda de los cristianos de Oriente y de esas ciudades al Papa y a las ciudades de Occidente por la invasión de los turcos. Pero también en el medio, ustedes van a leer cuando lean algo de las cruzadas, hubo también cruzadas motivadas por ambiciones personales, hubo no solo motivaciones religiosas, aunque puede haber sido la intención primaria, que era recuperar la Tierra Santa. Y a veces se nos hace difícil juzgar esos eventos desde nuestra óptica, desde nuestra mirada. Nos tenemos que tratar de poner en ese contexto para entender, ¿no? Ese celo religioso y por qué se formaban esos ejércitos para ir en nombre de Dios a recuperar esos territorios. También estaba el deseo de los papas, algo que pasa un poquito antes de las cruzadas, es que esta Iglesia católica que venía unida, viene el primer cisma en el año 954 entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. ¿Sí? La Iglesia de Oriente ya tenía sus propias costumbres, ellos no hacían tanto hincapié, por ejemplo, en el celibato del clero, en cambio la Iglesia de Occidente sí, la Iglesia de Roma, con la sede en Roma, siempre hizo mucho énfasis en esto, en el celibato, en algunas pequeñas divisiones doctrinales, ¿sí? Con respecto también, siempre con respecto, por ejemplo, a la naturaleza de Cristo. Entonces, era tal la controversia que llega este año donde el patriarca de Constantinopla, que hoy en día es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, lo excomulga al Papa de Roma, y el Papa de Roma también. Se excomulgan mutuamente y queda dividida entonces la Iglesia, en la Iglesia bizantina de Oriente y la Iglesia de Occidente con sede en Roma. Entonces el Papa en Roma siempre quiso como volver, algunos papas querían volver a unir a la cristiandad. Entonces también las cruzadas les parecieron una buena oportunidad para ir todos en ayuda y buscar esa unión que al final no se produjo, ¿no? Porque realmente las cruzadas no tuvieron resultados ni duraderos ni muy eficaces. Las cruzadas fueron muchas, pero las más importantes fueron las primeras, están documentadas como 8 cruzadas, las más importantes fueron las primeras 4 cruzadas, ¿sí? Donde la primera logra recuperar Tierra Santa, Jerusalén, pero por poquito tiempo. El mismo Papa llama a la cristiandad, es decir, tenemos que ir a recuperar los lugares del Santo Sepulcro, de la ciudad santa de Jerusalén. Había otros predicadores, como Pedro el Ermitaño, que también llamaban a la gente
la devoción de la gente a ir. ¿Y qué se les prometía? Se les prometía la salvación, se les prometía el perdón total de los pecados. Entonces ese sentimiento religioso que había en muchas personas hizo que muchos se enrolaran en estas empresas de cruzada. Imagínense que había que atravesar toda Europa a pie, con caballos, pasando frío, inviernos, condiciones tremendas. Muchos no volvían directamente porque era una empresa que no te podían garantizar la vuelta. Entonces muchos realmente lo hacían por convicción, ¿no? Después de que recuperan Jerusalén, los turcos vuelven. El Islam es muy complejo, después la estructura que tiene, eso lo pueden después estudiar y ver, pero el Islam después se empieza a dividir en distintas ramas, ¿sí? Y entre ellos también se peleaban y tenían guerras, porque los sucesores de Mahoma fundan una rama y después otros califas de otros lugares se abren, digamos, de la familia de Mahoma y empiezan otros. Y de ahí van a venir después las divisiones que hoy sabemos que están los sunitas y los chiitas. Van a venir de estas divisiones familiares de los sucesores de Mahoma. Entre ellos también se peleaban. Y en algunos lugares los musulmanes dejaban a los cristianos seguir con su religión. Parece que en Jerusalén era uno de estos lugares, y lo que hacían era cobrarle altos impuestos a los cristianos. Los dejaban seguir, no convertirse al Islam, pero tenían que pagar impuestos muy altos que les convenían también a los jefes, a los califas del lugar. Bueno, frente a esta primera cruzada, después viene la segunda para recuperar, porque había vuelto a caer en manos de los turcos Jerusalén, y así va a ser la historia de las cruzadas. Esta segunda la llama Bernardo de Claraval, que enseguida lo vamos a mencionar, un monje que tuvo mucha influencia en los monasterios de Occidente. También fracasa. La tercera también fracasa, que ahí está el emperador Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León, que es el que les digo que aparece el rey Ricardo, un Robin Hood, el rey de Inglaterra, y a veces eran llamadas por el emperador, a veces eran llamadas, convocadas por el Papa. Fracasan. ¿Sí? La cuarta ya es llamada por el Papa Inocencio III, ¿sí? Saquean Constantinopla, también en su mayoría fracasaron, no pudieron, alguna variante del catolicismo pudo quedar, fundaron algunos monasterios que permanecieron ahí en Jerusalén, pero en general no tuvieron otras grandes victorias. Hubo hasta una cruzada de niños, una cosa espantosa, ¿no? Porque se convocó a niños y adolescentes que fueran a pelear para recuperar esos lugares, y muchos fueron hechos esclavos, terminaron en Egipto como esclavos. Fue algunas cosas que hoy las leemos y verdaderamente suenan a locura, ¿no? Pero para ese momento y ese contexto, muchas de estas cosas tenían sentido y eran movidas por un gran celo religioso. Las otras invasiones, nosotros vimos las invasiones germánica. Las otras invasiones que se suceden en estos siglos, que también ustedes tienen que tener en cuenta, son las invasiones vikingas al norte de Europa. Esto también lo hemos visto por películas, etcétera, los normandos o los vikingos, que eran piratas. Y en esa primera etapa también hacen mucho daño, saquean mucho los monasterios del norte de Europa, de las Islas Británicas, pero después también empiezan a convertirse al cristianismo. Ahí tienen nombrados algunos de esos personajes. Olaf el vikingo, que se convierte y se convierte en el primer rey cristiano de Noruega. Estamos hablando de Escandinavia, ¿sí? Noruega, Finlandia, esos países al norte de Europa. En el año 1019 se convierte el rey Canuto, que ya era dueño de Inglaterra, con los monjes ingleses, y evangeliza también Dinamarca y Finlandia. Y la otra razón, esta sería porque está mencionada como resurgimiento, por este celo, ¿sí? que provocó la idea de la cruzada, de unir a los cristianos en pos de un objetivo común. Por eso se llama resurgimiento. Y lo otro de mucho vigor espiritual que se ve durante estos siglos es el surgimiento con más fuerza del monasticismo, de nuevas órdenes monásticas. Ustedes habrán visto seguramente en los primeros siglos del cristianismo surge el primer monasticismo, que eran más bien
ermitaño, o sea, había muchos de estas personas que sentían que querían tener un cristianismo más puro, alejado de la vida en la ciudad o de la iglesia oficial, se iban al desierto, a cuevas, uno de ellos Jerónimo, el que traduce la Biblia al latín, y es la versión de la Iglesia Católica. Pero en estos siglos de la Edad Media, siglos 9, 10, 11, surgen nuevas órdenes monásticas que la idea de este monasticismo es vivirlo en comunidad. Y ahora también podemos también preguntarnos, ¿no? Porque ellos que se preguntaban, para vivir un cristianismo más puro, empiezan a haber siglos donde la decadencia de la Iglesia, el poder, que se confunde el poder económico del papado, las posesiones de la Iglesia, el relajamiento moral, a veces hacían énfasis en el celibato del clero, a veces no, y había papas que tenían una vida desastrosa, obispos también. Hay cristianos que se empiezan a preguntar, ¿es posible vivir un cristianismo puro, verdadero, dentro de estas ciudades tan corrompidas? Entonces algunos empiezan a decir, no, mejor nos alejamos, fundamos estas comunidades, estos monasterios, y empezamos a vivir para la oración, para la ayuda a los pobres, para el estudio de la traducción de la palabra. Entonces, eso es lo que a ellos les empieza a motivar. Y surgen órdenes muy importantes, ¿sí? Estas órdenes monásticas, empieza la primera, seguían la regla de Benito de Nurcia, ¿sí? De San Benito, donde eran comunidades, digamos, dirigidas por un padre, por un abad, con una estricta disciplina, tenían sus horarios. Les digo que dentro de lo que era la vida en la Edad Media, la pasaban mejor, digo, los que vivían en el monasterio, porque era una vida ordenada, era una vida dedicada a la devoción, al estudio, ¿sí? Se les olvidó a veces el tema de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero bueno, muchos de ellos sí fueron misioneros y enviaron, ¿sí? Misioneros. Pero les quiero decir, frente al caos que era, clima de guerra, no hay autoridad, no hay protección, muchos veían en la vida monástica como la salida para una vida tranquila, una vida de devoción. Había, por supuesto, distintas motivaciones, pero estos monasterios empezaron a crecer de manera tremenda por toda Europa, por la Europa conocida, y empezó a hacerse popular esta vida de este clero, que estaba el clero, el que le llaman el clero secular, es el clero de las iglesias, el papa, los obispos, y este clero, que se llamaba clero reglar o regular, que son los que están en comunidades sometidos a una regla, con el padre que los dirige, y con distintas énfasis, se vestían algunos distintos, algunos énfasis en una cosa, otros en otra, de los cuales yo acá les mencioné a los principales órdenes que intentaron seriamente reformar a la iglesia de todos esos abusos, de esa decadencia moral, ese relajamiento de las costumbres. Estas órdenes intentaron hacer un cambio, ¿no? Y ahí tienen los clunianenses o clumianenses, a veces aparece con M o a veces con N, porque viene de Cluny, el monasterio fundado en Francia en el 910, y como les decía, con la autoridad que era el abad, y ellos intentan combatir estas prácticas que era la venta de cargos eclesiásticos, la simonía, el nepotismo, el poner parientes, hijos del obispo, en cargos eclesiásticos, y bueno, ellos intentan hacer estas reformas profundas, y ahí los tienen, la abadía benedictina de Cluny. Todos hacían estos votos de pobreza, de castidad, me falta uno que no me acuerdo, bueno, obediencia absoluta al Papa. Se ponían bajo el poder del Papa. Totalmente, no le hacían caso ni a ninguna autoridad terrenal, sino directamente al Papa. Y la otra orden importante es los cistercienses, ¿sí? Que ellos también seguían la regla de Benito de Nurcia y querían ellos alejarse de todo esto que veían esta iglesia corrompida, ¿no? Querían el ideal cristiano, digamos, de una vida volviendo a las raíces del monacato. Esta estuvo muy apoyada por Bernardo de Claraval.
ayudaban, a veces tenían mucha ayuda a los pobres, ¿sí? a los lugares, trabajaban, no es que estaban todo el día, sino que tenían horarios de trabajo, de descanso, y hacían sus productos ahí en el monasterio. Bueno, y por último tienen mencionadas también en el apunte otras órdenes muy conocidas, que son, bueno, los frailes mendicantes eran los que hacían del voto de pobreza absoluta, digamos, que vivían solo de la caridad de la gente, de lo que les daba la gente, ¿sí? Iban de pueblo en pueblo. Las dos órdenes más conocidas que tienen ahí son también las de Santo Domingo y los franciscanos, que siguen hasta el día de hoy, donde ellos se han destacado mucho en la educación, en la disciplina, ¿sí? Los dominicanos después también van a ser el brazo importante de la Inquisición, ¿no? Así que ellos muy apegados también a la obediencia al Papa, y los franciscanos enviaron muchos misioneros también a la China y a la India. De las cruzadas me faltó decir que, desprendiéndose de esta idea de cruzada, surgieron unas órdenes que eran órdenes militares, que surgen para defender ese Santo Sepulcro o ayudar a los heridos que iban quedando cuando iban llegando a esas ciudades, o después de esas guerras que se armaban, quedaban muchos heridos. Entonces surgen estas órdenes, los caballeros templarios, tienes mencionado, y los caballeros de San Juan. Se instalaban cerca de Jerusalén y curaban, hacían hospitales. Son el origen de los hospitales, gran parte tiene que ver con ellos, ¿sí? Con la caridad, curando heridos y defendiendo el Santo Sepulcro. La vida de la iglesia era, imagínense que la cultura estaba en manos de la iglesia, porque todavía faltaba un tiempo, unos siglos, para que se inventara la imprenta. Entonces la cultura y la vida de lo que es la lectura de la Biblia se reservaba simplemente a los monasterios o a la iglesia. No había una instrucción así en masa al pueblo, tanto de la cultura como de la Biblia. Que el otro gran movimiento que quiero destacar antes de terminar, es que en esta Edad Media empieza a surgir una gran erudición. Muchas veces se dicen que la Edad Media es un tiempo de oscurantismo y de oscuridad en muchos sentidos. Puede ser así, pero en otros fue un gran tiempo de producción teológica desde el lado católico, porque todavía no tenemos la Reforma Protestante, en realidad era la única iglesia oficial que había, ¿no? Y de estos teólogos se van a destacar sobre todo Alberto Magno y Tomás de Aquino. Esto también es una inquietud para los que les guste más los temas filosóficos. Es muy interesante estudiar ese pensamiento y cómo influenció ese pensamiento hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta los católicos de hoy, la mayoría de los católicos de hoy son muy influenciados por este pensamiento de Tomás de Aquino. Él recupera el pensamiento de Aristóteles y lo adapta a la fe cristiana, diciendo que la fe cristiana es una fe que es racional, que se puede llegar a Dios a través de la razón. Entonces eso es muy interesante para estudiarlo, a ver cómo influyó en los distintos movimientos ulteriores del cristianismo el pensamiento de Tomás de Aquino. Así como San Agustín en los primeros siglos también fue uno de los grandes padres de la iglesia, influenciado por Platón, Tomás de Aquino retoma el pensamiento de Aristóteles y lo trata de adaptar a la fe cristiana. Entonces, me parece interesante. Desde el lado protestante a veces se le hace ciertas críticas. También es lindo leer todo eso, porque eso da base, tanto la teología como la filosofía, a los movimientos modernos y a cuestiones que hoy en la iglesia por ahí pensamos, practicamos. ¿De dónde surgen? Bueno, está bueno ir como buscando esas raíces más atrás, ¿no? De dónde surgen ciertas creencias, ciertas prácticas, ciertas teologías, ¿no? Así que bueno, los animo a que puedan seguir indagando. Para terminar, decirles que esta época es el apogeo del papado, ¿sí? Es donde, como les decía al principio, donde el papa es el dueño y señor en Occidente. La influencia que tiene es tremenda, ¿sí? Pero a la vez con esa influencia viene también con ese poder mal manejado
viene también una decadencia en cuanto a la vida de la iglesia, a la vida de los clérigos, de los sacerdotes, que va a ser como ese caldo de cultivo del que Patsy les va a hablar en la clase que viene, para que alguien se levante y diga, basta, esto no puede ser la iglesia, esto no es el cristianismo. ¿En qué han convertido al cristianismo? Bueno, acá están esas raíces: vender los cargos eclesiásticos, inmoralidad sexual de los clérigos, matrimonios ilícitos, bueno, tantas cosas que van haciendo que los verdaderos cristianos en todas las épocas de la historia hayan dicho, no, hay una necesidad de reforma, hay que poner un basta, un parate. Si bien hay papas que se destacaron, que fueron dentro de todo más sanos en su teología, en su práctica, en general siempre el papado estuvo compitiendo por poder, y eso también lo tienen mencionado ahí en los concilios de Letrán, o sea, era quién tenía más poder, si el papa sobre el emperador sobre el papa. Eran disputas de poder, terrenales, que ensombrecieron la iglesia, que trajeron mucha mancha a la vida del cristianismo hasta el día de hoy. Esos ataques del cristianismo que han habido siempre, a veces tienen su raíz en todos estos acontecimientos que hemos visto hoy, de los cuales nosotros tenemos que reflexionar, mirar para atrás, y poder discernir realmente qué era lo válido, qué no, y para aprender obviamente y no cometer los mismos errores. Pero bueno, es un periodo con muchos eventos, hemos hecho un pantallazo así por los siglos, hemos llegado hasta el siglo XII, XIII, y ya Patsy va a retomar después con el siglo XIII y XIV, la semana que viene, en esta edad tan convulsionada del cristianismo. ¿Sí? Sí decirles que siempre, y a pesar de todo, y a pesar de la debilidad, de la corrupción, siempre hubo personas, hubo misioneros que siguieron llevando la antorcha del cristianismo hasta lo último de la tierra. Y así ha sido y así será, ¿no? Porque a pesar de los errores de la iglesia institucionalizada, hay un cristianismo vivo, una llama que sigue ardiendo y que se sigue extendiendo en los cristianos que verdaderamente le creen a Dios y tratan de vivir una vida acorde a la palabra y al cristianismo bíblico. Así que bueno, hasta acá llego yo. Y... Bueno, buenísimo, Ceci, muchas gracias. Como ven, se va complejizando la cosa, ¿no? O sea, cuando llegamos a esta altura de la asignatura, de la materia, es como que se nos empiezan a mezclar nombres, épocas, sucesos, así que hay que darle un poquito de tiempo para sentar y para ir, por lo menos que se nos vaya quedando en la cabeza algunos de los nombres con eventos, ¿no? Con eventos importantes, y eso vamos relacionando. Lo de las autoevaluaciones, justamente esa es la idea, que ustedes lo hagan una vez, ven los errores, lo vuelven a hacer, vuelven a ver los errores, toman nota, escriban la pregunta para que se les vaya quedando algo. Pero la idea de todo esto, más que saberse los nombres y todo, que es importante, porque ustedes van a relacionar después en sus lecturas, cuando vean un tema en particular, es importante relacionar con la historia, pero lo más grandioso de todo es ver cómo el Señor estaba atrás de todas estos hechos, estos sucesos, y siempre hay una llama encendida, ¿no?, que la va manteniendo alguno de los personajes que hemos estado viendo, en este caso, por ejemplo, algunos de estos monjes o de estos monasterios que lograron mantener esa pureza que el Señor pedía, no mezclarse con sistemas corruptos, y a su vez tuvieron un énfasis misionero tremendo, o sea, fueron realmente grandes misioneros que evangelizaron zonas que hasta ese momento no parecía nunca posible de lograr. Así que eso es lo más importante que tiene que quedar, ¿no? Que siempre la llama del evangelio está presente, la llama de la iglesia triunfante está presente en cada uno de estos momentos de la historia, y aún en las épocas más oscuras, donde parecería que nada se está haciendo bien, ¿no? Algunos de las épocas esas de las cruzadas y demás, seguramente muchísima gente se preguntaba, ¿qué es esto, no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Dónde está la iglesia acá?
Y bueno, como les decía yo, también es importante ver películas, series que toman estos temas y relacionarlo porque nos ayuda a memorizar. Hay cosas muy buenas que podemos ir relacionando con las épocas históricas. Así que bueno, siendo las 9:30, damos por finalizada la clase de hoy. Si quieren abrir su micrófono, hacer algún comentario, vamos a dejar de grabar.